Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos hoy delante de ti, Señor, dándote gracias por tu gran amor, tu piedad, tu bondad y tu misericordia. Te pedimos que hoy nos bendigas con tu buena palabra, como siempre tú lo haces, Señor, y que nosotros podamos caminar en pos tuya e ir cada día más en pos de ti, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender quién eres tú, Señor, para que te conozcamos y por ello te podamos amar, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pedimos por la sanidad del hermano Francisco, Señor, que está atravesando problemas de salud, Señor. Sana su alma, sana su corazón, sana su mente, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Así también, Señor, por la mamá de la hermana Oneida, Señor, para que la recuperación de sus ojos sea con rapidez, Padre. Bendice a esa familia y haz arder tu fuego en cada uno de nosotros, Padre. Te lo vengo rogando, te lo vengo suplicando, Padre bendito, y en el nombre de Jesús, por todas las necesidades que tu pueblo tiene en distintas áreas, Señor, venimos presentándolas hoy delante de ti, Señor, suplicando que tu mano poderosa de amor y de misericordia sea extendida. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor, hermano? Gloria a Dios. Hoy quiero hablarles de este tema que hemos venido desarrollando, que se llama la roca de nuestra salvación del Señor. No sé si ya que ahí lo miran en la pantalla, ¿verdad? La roca de nuestra salvación. Mire, es necesario que nosotros, como hijos de Dios, conozcamos a Dios, que sepamos que Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ese fue el versículo bíblico que leí al principio. Dice acá, Salmo 62:6, solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, y entonces nunca seré sacudido, ¿verdad? También hay otro pasaje de la Escritura que dice, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Él es Dios de fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es Él. Diga, la roca, su obra es perfecta. La roca, su obra es perfecta. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que conocer quién es esa roca, porque dice la Biblia aquí en 1 Corintios 10:3, que todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Si el apóstol Pablo no hubiera escrito esto, nunca nos hubiéramos enterado que de la roca que se hablaba en el Antiguo Testamento, que se hablaba en los Salmos, hubiese referido al Señor Jesucristo. Pero ¿por qué Pablo lo pudo decir? Porque Pablo tuvo una revelación. Pablo conocía a esa roca, y nosotros es necesario, como hijos de Dios, que conozcamos a esa roca. Esa roca es la roca de nuestra salvación, y es necesario que nosotros la conozcamos, porque Él es nuestro refugio, ¿verdad? Él es nuestra fortaleza, su obra es perfecta, Él es Dios fiel, y entonces si nosotros lo conocemos a Él, nunca seremos sacudidos. Ahora le quiero leer un pasaje de la Escritura que está aquí en el libro de Lucas, que me llamó la atención, que el Señor me estaba hablando de ello. En el pasaje le voy a decir cuál. Lucas 24, vamos a ver, yo creo que estamos en el 13, vamos a ver, mire, Lucas 24:13, el Señor, ya leámoslo aquí desde el 1, solo para leer el 1 que estamos diciendo. Dice aquí, Lucas 24:1, pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes, y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces el Señor Jesucristo había resucitado ahí. Muy bien, entonces dice la Escritura que el Señor pues ya había resucitado, y dice el versículo 13, y he aquí que aquel mismo día, ese día de la resurrección, el primer día de la semana, o sea domingo para nosotros,
He aquí que aquel mismo día dos personas iban caminando a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Mire qué tremendo. Y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. ¿Qué es lo que había sucedido? Pues que habían crucificado al Señor Jesucristo, que había muerto. Ellos habían salido de Jerusalén porque habían llegado a la fiesta de la Pascua. Entonces, como ya había terminado todo, ellos regresaban a la aldea que se llamaba Emaús, a 11 kilómetros de distancia. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mire, Jesús mismo caminó y se acercaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. O sea, ellos iban con los ojos abiertos, pero sus ojos tenían un velo espiritual que no les permitía reconocer a quien iba con ellos. Entonces, hoy en día hay mucho pueblo de Dios que oye del Señor Jesucristo, que sabe del Señor Jesucristo, que sabe que el Señor viene, pero que tiene un velo en sus ojos que no le permite ver y conocer al Señor Jesucristo. Por eso dijo Job: antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, nosotros, gracias a Dios, ya hemos escuchado la palabra de Dios, ya sabemos que Dios existe, ya sabemos que Él está por venir, vemos las guerras, vemos las hambres, los terremotos, pero lo tenemos que conocer. Tenemos que conocer a nuestra roca de nuestra salvación, porque no es lo mismo oír que conocer. Por eso es que los que se enamoran por videollamadas o por Facebook, cuando ya se conocen, se llevan una gran decepción, porque resulta que él había puesto una foto cuando era joven y tenía el six pack bien marcado aquí, y ella había puesto una foto joven donde estaba despampanante, pero cuando ya se conocieron en la realidad, los dos quisieron salir huyendo nuevamente el uno del otro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo oír que conocer. Entonces, por eso es que cuando el Señor llamó a Moisés, le dijo: Moisés, ve a liberar a mi pueblo. Y Moisés le dijo: muy bien, yo voy con todo gusto a liberar a tu pueblo, pero si el pueblo me pregunta quién es el que me ha enviado, ¿qué les voy a decir? Porque ellos necesitan, ellos saben que tú existes, pero no te conocen. Y entonces, ¿cómo les voy a decir quién me envió? Necesito que me digas tu nombre. Y entonces vino Dios y le dijo a Moisés: diles que el gran yo soy te ha enviado. Impresionante eso, hermano. Y entonces vino Moisés y agarró esa identidad del yo soy. Entonces ahí podemos decir: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la vida y la muerte, yo soy la resurrección, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Dios lo es todo. Yo soy todo. Si lo vemos desde el reino animal, Él es el león de la tribu de Judá, o el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde el animalito más manso hasta el animalito más feroz, Él es Dios. Él es el lucero de la mañana, Él es el sol de justicia, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el maná que descendió del cielo, Él es la vid verdadera. En todo lo que está creado aquí en la tierra, el Señor es lo primero en todo. En el reino vegetal Él es la vid verdadera, en el reino mineral Él es la roca de la salvación, en la raza humana Él es el Hijo del hombre, en las creaciones, en las estrellas Él es el sol de justicia, la estrella de la mañana. Él lo es todo, el gran yo soy. Y lo tenemos que conocer, porque cuando nosotros conocemos a alguien, lo amamos y lo valoramos. Cuando usted conoce cuánto cuestan los zapatos que usted tiene ahí, ya no los agarra para jugar fútbol, ¿verdad? Ya usted los cuida, los limpia, porque dice: wow, valen mucho dinero. Pero mientras usted no conoce el valor de las cosas, usted los agarra para cualquier uso. Y entonces nosotros tenemos que conocer al Señor, porque estos dos iban caminando y decían: ese Jesús que hacía milagros, prodigios, maravillas, multiplicaba los panes y los peces, resucitaba muertos, resulta que lo agarraron, lo torturaron, lo crucificaron y murió, y se acabó todo. Ellos iban hablando de esos acontecimientos.
Aquí lo dice, mire, y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó caminando con ellos. O sea, ellos discutían de esos problemas. Versículo 17. Y Jesús les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Mire, conocían, oían del Señor, sabían que Él multiplicaba panes y peces, caminaba sobre las aguas, resucitó a Lázaro, lo sabían, pero estaban con un semblante muy triste. Iban en el camino, pero iban tristes, porque no conocían a la roca de la salvación. Entonces uno puede ir en el camino, pero ir triste, y vamos tristes porque no conocemos a la roca de nuestra salvación, porque ellos creyeron que ya todo había muerto, que ya todo había terminado, que Jesús era un profeta más, que ellos iban a volver a ser los mismos, que los iban a volver a destruir. Por eso iban tristes, porque no conocían el gran poder que estaba aconteciendo. Entonces nosotros podemos estar muy tristes, creyendo que ya todo se terminó, creyendo que nada tiene ninguna posibilidad, pero mientras nosotros estamos en esa desesperanza, Dios está haciendo un trabajo poderoso. Porque eso es lo que el Señor estaba haciendo, pero ellos no se habían dado cuenta. No miraban al Señor porque su rostro estaba triste. Y cuando alguien está triste, hermano, no quiere ver nada. No mira el sol. No agradece por el agua. No agradece por la comida. Está triste. No tiene ganas de nada. Y tenían al mismo Señor resucitado, conversando con ellos. Y ni aún así lo miraban. Porque el Señor ahí ya no tenía sangre. Ahí Él estaba exaltado. Ahí Él estaba, hermano, transformado. Pero la tristeza en el rostro no dejaba que ellos pudieran ver la gloria de Dios. Por eso es bien importante que nosotros conozcamos a la roca. Ahora mira el versículo 18. Y respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido estos días? Mire, y él era el principal, pues él era el que estaba crucificado. O sea, él era el centro de la historia. Y ellos le decían, es que mire, lo que me llama la atención es que estaban platicando con el Señor. Y ellos le decían a él: eres tú el único visitante. Mire la gran fiesta que había habido. El gran Shabbat había pasado ahí. Todo mundo, era una gran fiesta la que había acontecido. Y entonces ellos, admirados, le dijeron: ¿acaso eres tú el único que no sabe las cosas? Y el Señor Jesucristo, me imagino que por dentro les decía: ustedes son los que no conocen nada por estar tristes. Y entonces dice el versículo 19: entonces él, o sea Jesús, les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron las referentes a Jesús de el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. O sea que ellos conocían a Jesús como un profeta más. Y es cierto, Jesús es un profeta, pero Jesús es el Hijo de Dios, y Jesús es Dios. Jesús es nuestro Salvador. ¿Cuántos decimos amén? Y entonces dice el versículo 20: y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde estas cosas que acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues, cuando fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decía que él vivía. Y algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Mire pues, ellos sabían que Jesús había resucitado, ¿sí o no? Ellos ya habían oído la noticia. Ellos decían: este es el tercer día y no, el Señor no resucitó. Aunque dicen que unas mujeres fueron al sepulcro, los apóstoles fueron a ver al sepulcro, y es cierto, Jesús ya no estaba en el sepulcro. Y entonces, si lo sabían, si sabían que Jesús había resucitado, ¿por qué iban tristes? ¿Por qué iban sin esperanza?
Porque iban en el camino sin la gloria de Dios. Porque iban caminando. Si la Biblia dice que nosotros no somos, como los que no tienen esperanza. Porque los que no tienen esperanza van tristes. Pero nosotros sí tenemos esperanza. Y esa esperanza se llama Cristo. Y entonces Jesús, oiga esto, pues Jesús les oyó hablar, que ellos sabían que era Jesús el profeta poderoso, en obra y en milagro, y en palabra, y que había resucitado. Ellos lo sabían. ¿Cuántos lo sabemos, hermano? Ok, pero no es lo mismo saber que conocer. Eso quiero que se le quede en su mente y en su corazón. Y entonces dice el versículo 25, cuando Jesús les oyó hablar esto, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Mire qué cuadrada les metió el Señor. Les dijo insensatos. De ahí deduzco que viene la palabra insensible. El insensato Nabal, que pensaba, no era sabio, pues. Insensatez es alguien que no es sabio. Tardos de corazón para creer. Imagínense, tardos de corazón, hermano. Esa palabra la tenemos que estudiar. ¿Qué es ser un tardo en corazón para creer? El tardo en corazón es aquel que necesita ver para creer, que no cree sino mira. Puro Tomás. Tomás dijo: yo no creo que él haya resucitado hasta meter mi mano en su costado. Entonces dijeron: tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. 26. Miren lo que el Señor les sigue diciendo: no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés y continuando todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. O sea, miren, ellos iban caminando, iban a 11 kilómetros de distancia, tenían 11 kilómetros para caminar. ¿Cuánto tiempo se hace uno para caminar 11 kilómetros? ¿Cuántas horas? Un día. Unas 4 o 5 horas. Imagínense que uno va a pasito de tortuga así, va caminando y se detiene un poquito y uno dialoga y va caminando. Pongámosle unas 5 a 6 horas. Entonces viendo 11 kilómetros. Pero caminando, ¿verdad? Caminando. Va a unas 4 o 5 horas. Ok. Entonces. Ajá. 7 horas. Pero estamos, ¿a cuántos kilómetros estaba ahí aquí? Imagínense. Pero en bicicleta. Dejémoslo en 7 horas para ir despacito y no ir sudando, porque estamos hablando que está en el desierto también. Y entonces vino el Señor y agarró a Moisés, pero no a Moisés el personaje, sino que los libros de Moisés. Ellos llevaban sus Biblias. En ese tiempo no llevaban la Biblia que usted tiene, eran rollos. Llevaban el rollo de Éxodo, de Levítico, Deuteronomio, ¿verdad? De Números, de Génesis, los 5 primeros libros. Y después llevaban a todos los profetas: Daniel, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, Ageo. O sea, ellos llevaban todo su arsenal ahí. Y el Señor se los empezó a explicar, desde Moisés hasta los profetas. Y como David es un profeta y David escribió los salmos, también escribió los salmos, porque la ley, los profetas y los salmos hablan del Señor Jesucristo. Y entonces les empezó a explicar lo referente a él, a todas las escrituras. Y ellos se quedaban maravillados, porque era el mejor maestro que les estaba explicando. Imagínense, pues, todo lo que vamos viendo aquí. Se acercaron a la aldea donde iban, y Jesús hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Entonces no fueron 7 horas. Porque si muy de mañana él resucitó el domingo, ellos salieron de Jerusalén como a las 10 de la mañana por ahí. Y llegaron ya al atardecer ahí. Entonces, pongámosle que salieron a las 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi le dimos 8 horas de camino. Y sucedió que al sentarse a la mesa, aquí viene lo extraordinario.
tomó pan y lo bendijo y partiéndole les dio. Entonces voy a tomar el pan que está aquí. Yo sé que no es Santa Cena, pero esto es Santa Cena. Él agarró el pan y lo partió a la mitad y les dio. ¿Se recuerda cuando partió el pan y los dio a los discípulos? Y cuando se lo multiplicó a la gente, esta sería la cuarta vez que él partió el pan. A los discípulos en la Santa Cena, las 2 veces que multiplicó los panes y esta, 4. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Perdónenme, ellos no estaban ciegos, ellos tenían un velo espiritual, ellos sí podían ver. Lo que no podían ver era la gloria de Dios. Lo que no podían ver era que el que caminó con ellos durante 18 largas horas y que les estaba explicando a Moisés, a los profetas y a los salmos, era el Señor Todopoderoso, y ellos no le reconocieron. Estaban admirados de su enseñanza. Hermano, para aguantar 8 horas, no digamos 11 puntos, ¿verdad, hermano? Para aguantar 8 horas a alguien que está hablando y está explicándole algo a uno, perdóneme, tiene que ser una unción del Espíritu Santo poderosa para que uno ni se quiera mover, ni se quiera ir, ni le dé hambre, ni sueño, ni quiera ir al baño. Pero mire, ellos sentían lo delicioso. Decían: qué rica enseñanza, qué lindo el culto, qué presencia de Dios. Pero no le conocían. De a oídas lo habían oído. Eso es lo que les pasaba a ellos también. Y de repente el Señor les parte el pan, ¡plas! Y cuando les parte el pan, ¡plas!, se abren los ojos. Y hoy Dios nos quiere abrir a nosotros los ojos para que uno pueda ver. Pero por favor, yo ahorita estoy viendo ahí que dice año de la recompensa y lo estoy viendo a ustedes. Pero cuando a mí se me abren los ojos espirituales, suceden cosas maravillosas porque puedo ver lo espiritual. Por ejemplo, estaba el profeta Eliseo con un siervo y le dice: profeta, siervo mío, mi siervo, mi señor, nos tiene rodeado el ejército. Y el profeta le puso las manos en los ojos y le dijo: Señor, que éste pueda ver tu gloria. Y cuando se le abrieron los ojos, él vio al ejército de Dios que los tenía rodeados. Y ahí fue cuando se dijo: son más los que están con nosotros que los que están en contra. Porque este es tiempo de que nosotros miremos el mundo espiritual, pero que no miremos el mundo espiritual de una forma contaminada, que alucinemos cosas o fijamos ver cosas que no vimos, sino que yo pueda ver el mundo espiritual tal y como yo estoy viendo esta batería aquí, tal o como yo miro esta bandera aquí, que así mire yo el mundo espiritual, que mire cosas maravillosas, que no solo mire sapos, culebras, serpientes, escorpiones, demonios, que no solo, que mire ángeles, que vea la gloria de Dios, que vea la presencia de Dios. Juan el Bautista dice que vio al Espíritu Santo descender como paloma. Hermano, perdóneme, él vio al Espíritu, y los espíritus no se pueden ver con ojos mortales. Entonces el pan es el cuerpo del Señor Jesucristo. Es lo que nosotros comemos en la Santa Cena los primeros domingos, los primeros fines de semana del mes. Es ahí donde se nos tienen que abrir los ojos a nosotros. Y entonces cuando se les abrieron los ojos, él desapareció de la presencia de ellos. Y entonces, con ojos ya abiertos, miren el análisis que ellos empezaban a hacer. Y se dijeron el uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Ellos entendieron que el fuego que sentían en su corazón
cuando el Señor les abría las escrituras, ahí con ojos abiertos decían: ahora comprendo por qué me ardía el corazón, porque ya le conocieron que Él era el Señor Jesucristo. ¿Cómo conozco cuando el Señor Jesucristo? ¿Cómo sé cuando yo ya conozco al Señor Jesucristo? Cuando me arde el corazón, cuando escucho su palabra, porque la entiendo. Y digo: ay, Señor, qué tremendo rema, qué linda palabra, qué revelación, Señor, la recibo, la agarro, la atesoro para mí, la meto en mi corazón, porque el Señor abre las escrituras. Pero cuando yo no le conozco, oigo la palabra, oigo al predicador como oír llover, y estoy: ¿qué hora se viene al culto? Ya tengo hambre, ya me tengo que ir. Entonces yo deduzco que no le conozco, porque si yo conozco al Señor, debo conocer su palabra, porque Él es la palabra. Mire lo que dice Juan capítulo 1. Y mire, el Señor me sacó del tema que traía hoy completamente, porque Él quería dar el tema hoy, y qué mejor que lo de Él y que no lo de yo, ¿verdad? Que sea lo que Él quiera. Hay una versión que se llama el oso. Mire lo que dice la palabra de Dios. El oso es una Reina Valera antigua. En el principio ya era la palabra, y la palabra era acerca de Dios, y Dios era, ¿qué cosa? La palabra. Ahora, cuando lo leemos en nuestras versiones de la Reina Valera 60, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿A quién se refiere ahí? ¿Y quién es el verbo ahí? Dios. Pero ¿cómo Jesucristo? Porque Jesús es Dios. Entonces estos hombres dijeron: nos ardía el corazón cuando nos abrían las escrituras, porque las escrituras es la palabra, y la palabra es Dios. Entonces les ardía el corazón porque ellos conocieron a Dios. Y hermano, cuando uno conoce a Dios, hermano, no le importa caminar los 11 kilómetros. Hermano, ellos agarraron todo el sol del día. Hermano, estábamos hablando entre el mes de marzo y abril. Era, en ese tiempo creo que, vamos a ver, yo creo que es verano allá. O sea, no les importó el sol, iban caminando en un desierto. Nosotros conocemos esos términos. Y versículo 33: y levantándose los dos, esa misma hora regresaron a Jerusalén. Ojo, mire qué tremendo. 11 kilómetros caminaron a llegar a Emaús. Cuando les abrieron los ojos, cuando les ardía el corazón, dijeron: regresemos a Jerusalén. Otros 11 kilómetros, hermano. Pero regresaron ya de noche. ¿Se acuerdan? Porque ellos le dijeron al Señor: quédate porque ya está declinando el día. Entonces ellos ya estaba oscuro cuando decidieron regresar. Entonces imagínense, 11 horas caminando. ¿Llegaron cansados o no? En lo que se sentaron a la mesa, les partió el pan, 10 de la noche, y dijeron: no, hombre, regresémonos. Otras, ¿a qué horas pudieron llegar? Como a las 5 o 6 de la mañana del siguiente día llegaron a Jerusalén otra vez. Y mire, levantándose esa misma hora, ese mismo ratito, regresaron a Jerusalén y hallaron reunido a los 11 apóstoles, porque allá no estaba Judas, porque Judas había ahorcado, y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón, es decir, a Pedro. Y entonces estas dos personas, ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Les dio el entendimiento. Pero ojo, mientras ellos relataban estas cosas, y caramba, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. O sea, ellos llegaron cuando estaban los apóstoles en la casa,
Y oyeron que los apóstoles decían, Jesús resucitó, se le apareció a Pedro. Y entonces ellos dijeron, nosotros íbamos camino a Emaús y se nos puso un personaje, nos empezó a hablar de Moisés, nos empezó a hablar de Elías, de Daniel, de Jeremías, de Ezequiel, de Isaías. Y se sentó con nosotros, nos partió el pan, abrimos los ojos y desapareció. Y entonces dijimos que era Jesús y nos regresamos. Y mientras ellos estaban contando eso que les acabo de relatar rapidito yo, Jesús se puso en pie en medio de ellos. Imagínense que estaban hechos una bolita, ¿verdad? Así, estaban todos reunidos así, una rueda, y estaban platicando las cosas. Y de repente, hermano, Jesús se puso en pie en medio de ellos. Jesús estaba ahí, porque dice la Biblia que donde dos o más se reúnan en su nombre, ahí está Él. Pero no le miraban. No es que el Señor se haya aparecido ahí, Él estaba ahí, ellos no lo miraban. Pero el Señor dijo, voy a ayudarlos para que me miren. Y de repente el Señor se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Jesús está aquí hoy. Pero no lo podemos ver con estos ojos, ni con estos otros que me pongo. Por fe creemos, pero necesitamos que Él nos parte el pan hoy, hermano, porque yo le aseguro que el Señor, nuestro Señor, está sentado, no sé si a la par de mi hermano, o no sé si parado a la par de mi hermana, no sé si ahí con ustedes, no sé si aquí, pero que si Él nos abriera los ojos, hermano, y lo pudiéramos ver, ay, hermano, la vida nos cambia. Y eso es lo que nosotros anhelamos, eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que debemos de buscar todos los días, eso es lo que debemos de anhelar todos los días, de decirle, Señor, está bien, yo ya oí de ti, perfecto, creo en ti, me gusta tu palabra, cuando el pastor predica la entiendo, me arde el corazón, pero ya te oí, pero ahora te quiero ver, te quiero conocer, quiero experimentar qué es tu presencia, porque si no, solo voy a vivir una religión y voy a andar en el camino triste, como andaban estos señores ahí. Andaban tristes porque las cosas no salían bien. Jesús dijo que iba a resucitar, pero este es el tercer día y nada ha acontecido. Iban caminando tristes. Podemos decir nosotros, la palabra dice que íbamos a hacer esto, tú dijiste que ibas a restaurar esto, creímos a tu palabra y no sucedió nada, y uno va triste en el camino y no suceden las cosas porque uno no conoce al Señor. Pero si conociéramos al Señor, las cosas fueran diferentes. Y entonces, si nosotros conociéramos el poder de la roca, fuera tremendo. Ahora mire lo que dice, pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Mire, es tremendo, hermano, el Señor se les aparece. Ellos lo miraron y ellos se asustaron y dijeron, es un espíritu. Y Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mire, porque el Señor mira el corazón, ¿verdad? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Tóquenme, pálpenme. Y hermano, imagino que le empezaron a tocar. Y vean, porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. O sea, que el Señor lo agarraron, hermano, le agarraron el brazo, las manos, lo tocaron. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Señor bendito. ¿Por qué les mostró las manos y los pies? ¿Por qué creo que les mostró las manos y los pies? Por los clavos, por las heridas más profundas. ¿Sabe por qué crucificaron al Señor y le lastimaron las manos y los pies? Para que usted y yo pudiéramos hacer buenas obras y que nuestras manos fueran santas. ¿Por qué al Señor le clavaron los pies? Para que usted pudiera caminar, para que la serpiente que es Satanás no lo dañara a usted ni me dañara a mí,
porque había una profecía que le dieron a la serpiente en Génesis, cuando le dijo el Señor a la serpiente: te vas a arrastrar y la simiente de esta mujer llamada Eva te aplastará la cabeza. Y el Señor, hermano, muriendo en la cruz del Calvario, le aplastó la cabeza a Satanás, para que usted y yo pudiéramos caminar. Por eso dice la Biblia: he aquí yo les doy autoridad para pisar sobre serpientes y sobre escorpiones, y aunque coman cosa mortífera, no les va a hacer daño. Ese es el poder que hay en el Evangelio. Pero yo lo que deseo de parte de Dios a usted y a mí es que, por favor, se nos despierte el anhelo de decirle al Señor hoy: Señor, yo te quiero conocer, porque sabe qué va a pasar, que Él va a venir. Y yo no quiero que nos pase lo de los hombres de Emaús, porque Él está resucitado en el trono. Y si Él viene y no le conocemos, nos quedamos a la gran tribulación. Porque estos hombres eso les pasó. Platicaban con Él, pero no le conocieron. Cambio, yo quiero que nosotros, hermano, cuando nomás le veamos, digamos: wow, ahí está el Señor, es que lo anhelamos. Yo quiero que usted ahora en adelante le arda su corazón por decirle: Señor, yo te quiero conocer, Señor. Y ¿sabe qué es lo gratis de todo esto? Que la prueba de Job no la va a pasar usted, porque Job solo hubo uno y ya no habrá otro. Como ellos todavía no le creían, hermano, lo tocaron. Es como que el hermano Salvador dijera: aquí estoy yo, soy Salvador, y uno lo tocara y todavía decía: no, usted no es el hermano Salvador. Si lo estamos viendo, lo estamos tocando, nos saca su INE, mire, soy yo, Salvador. Así dijo el Señor. Lo tocaron, lo miraron y no le creían. A los apóstoles, hermana, a los que el Señor escogió, ¿cómo estaremos nosotros? Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo el Señor: ¿tienen algo de comer? Y ellos le presentaron parte de un pescado asado, ni entero, ¿verdad? Parte de un pescado asado. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Les partió el pan a los otros, que era comida, y ahora estaban comiéndose un pez. Y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces los de Emaús decían: sí, eso ya lo entendemos porque tú nos lo explicaste y ahora te vemos, oímos y conocemos. Y estaban encendidos en el fuego de Dios. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Aquí viene otro punto de vista. No voy a hablar del tema hoy que traía preparado. Ahora, ojo con lo que voy a decir. Primero les había abierto las Escrituras, ¿sí o no? ¿Está usted de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Va de acuerdo en la Escritura conmigo? ¿Verdad? Les abrió las Escrituras a los de Emaús. Pero ahora, hermano, el Señor hace algo importante aquí. Vámonos. El Señor les estaba abriendo Sí, es que no está cerca aquí, pero está bien, ahí déjalo, ponela uno entonces. Le estaba abriendo la mente. ¿Para qué? ¿Para qué le estaba abriendo la mente? ¿Para qué? A ver, dígamelo, ¿para qué? Para que comprendieran entonces, ¿con qué se entienden las Escrituras? ¿Con qué parte de nosotros? Con la mente. ¿Qué va a hacer Dios con nosotros hoy? Nos quiere habilitar la mente para que tengamos las Escrituras. Entonces les abrió la mente para que ellos pudieran comprender las Escrituras. El que no entiende las Escrituras, por eso es que, hermano,
el propósito de que usted venga aquí a la congregación es para que usted comprenda las escrituras. Porque si usted comprende las escrituras, yo como pastor no voy a tener la necesidad de entretenerlo, de decirle, hoy domingo vamos a hacer comida, el otro domingo otra actividad, el otro domingo otra actividad. Solo predico 20 minutos y después puras actividades para entretenerlo. Pero si uno viene con el corazón ardiendo de escuchar palabra, qué entretenimiento ni qué nada, hermano. Uno está metido en las cosas de Dios. Ahora, esta parte aquí de la mente es algo muy, muy cardíaco. Porque dice Marcos capítulo 12, versículo 30. A ver si voy a salirme de aquí. Marcos 12:30. Mire lo que dice Marcos 12:30. Ya voy finalizando. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, para amar al Señor con la mente, no la tienen que abrir. Y la forma en que yo voy a empezar a amar al Señor es que cuando me abra mi mente, yo voy a entender la escritura. Y al entender la escritura, lo amo a Él, porque me va a gustar lo que dicen de Él, porque me va a gustar su palabra. Pues, hermano, y entonces yo voy a decir, como decía el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y voy a ir con gozo, con alegría. Entonces, voy a poner acá. Ya no sé cómo hacerle. Amén. Marcos 12:30. Amarás al Señor con todo tu corazón. ¿Qué más dice? Alma. Voy a poner aquí mente y fuerzas. Muy bien. Ok. Entonces mire, aquí nosotros tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo, ¿sí o no? Ahora hay un cuarto elemento. El cuarto elemento es la mente. La mente identificada en nuestro cuerpo está en el cerebro. La mente identificada en el alma está en nuestra sangre. La mente identificada, hermano, en el espíritu está en nuestro corazón. O sea, la mente tiene parte en las tres partes de nosotros. Entonces la mente, aquí, voy a poner con otro color mejor. La mente aquí, voy a poner aquí, la mente es una puerta. Es la puerta para que todo lo que entra al corazón y al alma nos afecte positiva o negativamente. Porque el miedo no se acumula en su cerebro, no se acumula en su corazón, no se acumula, se acumula en la mente. Por eso es que hay psicólogos, hay psiquiatras que tratan de entender la mente, pero la mente no la entiende nadie, solo Dios, porque es el que la abre. ¿Y cómo la abre? Con la palabra. Y entonces aquí sucede algo. Si nuestro corazón está contaminado, mire lo que dice aquí Mateo, tendría que haber seguido en Marcos 7:21, ya voy a terminar. Porque dentro del corazón de los hombres salen malos pensamientos. Ojo que eso está en la mente. Adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Pero perdóneme, vaya donde un cardiólogo y dígale: señor cardiólogo, quíteme el adulterio, quíteme los malos pensamientos,
quíteme esa costumbre de robar, quíteme la sensualidad. El cardiólogo lo que le va a decir, perdóneme, pero su corazón sí le late bien. Eso no lo puede curar un cardiólogo. Está en la mente, señores. Porque la mente es la puerta. Cuando nosotros nacemos, crecimos en un ambiente contaminado. ¿Por qué digo esto? Porque mire lo que dice Isaías 62, Isaías capítulo 6. Mira el título: Isaías ve al Señor en una visión. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, el borde de su manto. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían los rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Santo el Padre, Santo el Hijo y Santo el Espíritu Santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y es limpio tu pecado. Su hablar. ¿Por qué? Porque dijo él: ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre de labios y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, nació en un lugar contaminado. Empezó a hablar groserías. Él oía que el papá decía groserías y él decía groserías. Él miraba que el papá miraba pornografía, él miraba pornografía. Él miraba que él aprendió y se contaminó. ¿Qué se contaminó? Se contaminó la mente. Y entonces la mente contaminada, el muchacho creció y entonces agarró el cuerpo y lo empezó a contaminar, juntamente con el corazón y juntamente con el alma. Él acepta a Cristo a los 30 años, pero es un adúltero, un fornicario, una de esas cosas que vimos ahorita, ¿verdad? ¿Dónde está Marcos aquí? Tiene malos pensamientos y entonces llega a Cristo y no sabe cómo quitárselos. Tiene traumas psicológicos, traumas emocionales. Vio cómo el papá le pegaba a la mamá o la mamá al papá. A lo mejor lo violaron, o a lo mejor la violaron. Y llegan con traumas serios, fuertes a la vida. Acepta a Cristo, pero va triste en el camino porque no conoce a Dios. Y oyen las escrituras y no las entienden, no les gusta. Entonces necesita que le abran la mente. Y la forma en que Dios abre la mente es que descontamina la mente, limpia la mente, para que entonces podamos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Ahora, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados y a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Bueno, y después dice: y he aquí, mire qué tremendo, yo os enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo. Diga conmigo: el Espíritu Santo. Pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo. Siempre en el templo. Diga conmigo: siempre en el templo, alabando a Dios. Tenían la mente abierta, el corazón ardiendo, comprendían las escrituras
¿Cómo no van a estar siempre en el templo? Es una oportunidad grandísima el día de hoy que nosotros tenemos. Yo voy a hacer un acto profético hoy, aunque después tengamos que barrer. Digo tengamos, no que yo lo haga, pero después. No, aquí lo voy a hacer para que no se vaya. Póngase sobre sus pies. Yo voy hoy a partir el pan que está aquí, como un acto profético, para que se nos abran los ojos, para que se nos abran la mente, para que podamos comprender, primero conocerle a Él y conocer las Escrituras, porque lo necesitamos, hermanos. Lo necesitamos como no tiene idea. Y hay una unción poderosa en este lugar. Hay una unción gloriosa sobre nosotros hoy. El Señor viene pronto, hermanos. Yo les mandé un video al chat de una conferencia de prensa de Donald Trump. Donald Trump ayer bombardeó Irán de una manera grosera, porque las bombas que Israel tiraba no podían destruir las bases nucleares, porque estaban muy hasta abajo. Israel mandó aviones, caza, no sé qué, de esos triángulos así. 6 bombas poderosas de su arsenal poderoso tiró. Y ya Rusia y China ya se levantaron también. Estamos al borde de la tercera guerra mundial. Estamos al borde de la venida del Señor Jesucristo. Y yo no quiero que nosotros seamos como estos hombres de Maús que no le reconocieron, sino que seamos como en ellos después de que les partieron el pan y les abrieron la mente. Este no es tiempo, mire hermano, se acabó el tiempo de ir tras las cosas materiales. Se acabó el tiempo de darle la importancia a otras cosas que no sea el evangelio. Ya no hay tiempo. Cristo viene pronto, en cualquier momento el Señor se aparece y nos llama, hermano. Por favor, que nos agarre buscándole a Él, siendo la prioridad en Él. Mañana que usted vaya a su trabajo, búsquele y vaya a su trabajo. Pero cuando sea de congregarse, sea de buscar a Dios, por favor, démosle la prioridad que se merece el Señor, hombre. Sostengo mi micrófono, hombre, y póngalo. Me hago para acá atrás. En el nombre de Jesús, Padre, yo hoy tomo el pan y vengo haciendo un acto profético hoy. Que así como tú partiste el pan, Señor, así lo vengo partiendo yo hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Que sea que al partir el pan se nos abran los ojos y canama pratos toja. Que podamos ver tu gloria, Señor. Gracias porque está sucediendo. Gracias porque está sucediendo, papito. Gracias porque está pasando, Señor. Gracias, Padre de la gloria, porque algo extraordinario estás haciendo con nosotros. Akanama praira rabaso, anamasuaira rabasto. Gracias, Dios del cielo. Gracias, Dios poderoso. Gracias, mi Rey, mi Señor y mi Dios. Ábrenos la mente. Pon tu manita en tu mente. Gracias, amor. Pon tu manita en tu mente, aquí en tu cabeza y en tu corazón, y dile: Señor, ábrenos la mente. Ábrenos la mente. Descontamina mi mente de toda contaminación de pecado, de toda costumbre, de toda ley, de toda mala manera de vivir. Que comprenda las Escrituras, Señor. Conmuévenos, transfórmanos.
Restablécenos a tu gloria. Seas bendito, Padre. Seas bendito, Hijo. Seas bendito, Espíritu Santo. Aquí tú eres Dios. Santo el Padre, Santo el Hijo, Santo el Espíritu Santo. Aquí eres Dios. Dios, te amamos. Déjate ver. Ayúdanos a verte, que estás en medio nuestro. Donde dos o más se reúnen, ahí estás tú. Por tu gracia, habemos más de dos. Déjate ver. Ponte en medio nuestro. Toma tu lugar en el servicio. Cambia nuestra vida. Te esperamos. Sabemos que vienes pronto. En cualquier momento estarás aquí. Tómanos por dignos. Tómanos por dignos, Señor, papito lindo. No mires nuestros pecados, nuestras rebeliones, debilidades o necesidades o terquedades. Libértanos de nosotros mismos, del mal carácter, del enojo, de los remasponeros, de las malas palabras, de las maldiciones que salen de nuestra boca. Y purifícanos, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Dígaselo al Señor. Dígaselo. Amarte solo. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Amarte solo. Gracias porque nos permites adorarte, Señor, y servirte. Y nos das el privilegio de amarte y de decirte, papito, papito, papito lindo. Gracias, mi rey. Gloria a tu nombre. Postrado ante tu altar. Dile al Señor, abre mi mente, abre mi corazón, abre mis ojos. Díselo, pídeselo hoy al Señor. Cámbiame. Ya no quiero ser un cristiano de religión. Quiero ser un cristiano de corazón, de convicción, de palabra, de fe, de gozo, de vida. Y no mirar atrás. amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor.
despedir este servicio, acompáñame a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este servicio, Señor. Gracias porque nos permitiste entender más, Señor, de tu palabra. Señor, te pedimos que nos des esa fuerza, Señor, y que cada día te podamos amar más como tú te mereces, Padre bendito. Te pido que nos lleves con paz, con gozo y con bendición hacia nuestras casas, Señor, y que esa semilla quede plantada en nuestros corazones. Amén y amén. Denle ofrenda de palmas al Señor. Quedamos despedidos. Despídase de su hermano.